Bueno, esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en el Evangelio de Mateo, porque después de un tiempo de cambio de ritmo, vamos a aprovechar para seguir avanzando con el estudio de este Evangelio. Y estamos en Mateo capítulo 16. Para los que venimos avanzando en toda la serie, podemos tener en mente el panorama de cómo llegamos hasta acá. Mateo está escribiendo pensando en sus hermanos de sangre, los judíos, y pensando en cómo mostrarles a Cristo, aún después de todo lo que pasó y el rechazo que hubo de Cristo como Mesías, y llamarles al arrepentimiento y a la salvación. Él pensó, no es demasiado tarde para Israel, porque aunque ellos rechazaron a Cristo, Cristo es quien dijo ser, y todo lo que pasó ya estaba en el plan. Así que ellos también pueden venir y ser parte del reino si ellos creen que Cristo es el Mesías. Así que él pensaba en sus hermanos los judíos, y esto se escribió con un propósito evangelístico, ¿no? Mostrar a Cristo como quien es para que las personas respondan a él. También tiene en mente Mateo la iglesia, que en la década del 60, de la era cristiana, la iglesia había ya avanzado muchísimo, se había extendido hasta lugares muy lejanos del Imperio Romano, y ahora la iglesia no era solo judía, sino que también era gentil, y principalmente gentil. Así que Mateo le escribe a esta iglesia para mostrar que Cristo desde el comienzo tuvo en mente a los gentiles. De hecho, aún en el ministerio terrenal de Cristo, los gentiles fueron los que más respondieron a Cristo. Cuando Cristo se asombra, por ejemplo, de la fe de alguien, no es de un judío, es de un gentil. Y cada vez que él enfrenta el rechazo de los judíos, aparecen estos testimonios de cómo gentiles inesperados van a creer de formas asombrosas. Así que no es sorpresa de que el evangelio haya crecido en el mundo gentil, porque eso ya había empezado a pasar en el ministerio terrenal de Cristo. Pero sí es importante que la iglesia afirme su convicción de quién es Cristo, porque este es el corazón de la iglesia. Este es el mensaje de la iglesia. Esto está en la base de todo lo que sostiene a la iglesia. Así que Mateo quiere que la iglesia, gentil o judía, pueda reafirmar su convicción de quién es Cristo. Entonces, el mensaje central de todo el Evangelio es: Cristo es el Rey prometido de Israel, que vino a cumplir un plan de salvación y que lo hizo exactamente siguiendo la agenda del Padre. Y Él vivió una vida perfecta, murió de acuerdo a este plan, resucitó, venció la muerte, y ahora Él es el que está atrás de todo el avance de la iglesia en el mundo entero. Así que en el desarrollo del libro, Mateo ahora a la mitad está haciendo una transición. En la primera parte él empezó a demostrar que Jesús era el Mesías y todas sus credenciales, y de repente empezó a mostrar cómo aún frente a toda esa evidencia Israel le empezó a rechazar. Cuando llegamos a este capítulo ya el rechazo es abierto. Los líderes de Israel ya decidieron que hay que matarlo a Jesús, que hay que frenarlo como sea. De hecho, ya empezaron una campaña de difamación, de mentiras, de murmuración contra Cristo, para que la gente que había empezado a creer ahora se desanime y ya no quieran seguir a Cristo. Así que ahora lo ves a Jesús y cada vez que aparece en algún lado llegan los fariseos, pero no llegan con una buena actitud. Llegan para cuestionar, llegan para atacar, llegan pensando en frenar la influencia de Cristo. Así que el rechazo es general. Hay mucha gente que sigue a Jesús, aún en este tiempo, pero Jesús sabe que le siguen por malas motivaciones. En el corazón, esta gente no ha creído que Él es el Mesías. No se ha definido todavía. Es gente que está escuchando, le parece lindo lo que dice Jesús, le parece valioso y atractivo, pero todavía no ha hecho un compromiso con Jesús. Todavía no ha dicho: Jesús es quien dice ser, y cueste lo que cueste, yo lo voy a seguir. No importa si me cuesta la vida, yo voy a vivir para Cristo. La gente no estaba pensando así. Cuando Jesús más bien le empieza a presionar, la gente se escandaliza
y se aleja y se van porque no quieren a un rey. Quieren a alguien que les ayude con sus problemas, pero no quieren a alguien que gobierne sobre ellos. Así que la verdad es que Jesús mira las multitudes, Él conoce los corazones y Él sabe que la mayor parte de esta gente un día va a gritar crucifíquele. Esta gente cuando empiece el calor de la dificultad se van a ir todos. ¿Por qué? Porque ellos no han creído realmente. Es algo superficial, es solamente una cuestión de conveniencia. Saben que el mundo de nuestro tiempo no ha cambiado. Está en estas mismas condiciones, ¿no? Hay muchos que rechazan a Cristo abiertamente y están en contra de Cristo. Hay muchos que están persiguiendo a los cristianos y tratando de frenar el movimiento cristiano. Pero también hay muchos que están en la multitud, ¿no? Que están escuchando, que muestran cierto aprecio por Cristo, pero todavía no se han decidido de si van a creer o no. Y vos decís, bueno, ¿qué es tan difícil de creer? Yo creo en Cristo. Pero creer no es solamente asentir, no es solamente decir, sí, yo sé que Jesús es verdad. Creer significa confiar completamente en Él. Significa reconocerlo como quien Él es. Y Él es Dios hecho carne. Él es el Rey prometido de Israel. Entonces, creer en Cristo significa rendir toda tu vida a Él. Significa vivir cada día como que Él es autoridad. Y someterte a Él en todas las cosas de tu día a día. Y en nuestro tiempo pasa lo mismo que con el tiempo de Jesús. Muchos están alrededor en la multitud, pero cuando viene la prueba y viene la dificultad, sube la temperatura, si alguien está solo por conveniencia, va a abandonar. Porque todavía no ha decidido seguir a Cristo, no lo ha creído realmente. Es solamente algo superficial. Así que, al fin del día, la pregunta más importante que cualquier persona se puede hacer en el mundo entero, en toda la historia, es: ¿quién digo que es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? No solamente quién es Jesús en el credo, en mi afirmación, en lo que todos dicen o en lo que cantamos, sino quién es Jesús en mi corazón. ¿Quién pienso yo que Él es? Esa pregunta es la pregunta más importante de tu vida. Es la pregunta con la que nos vamos a enfrentar en este pasaje. Este pasaje que vamos a leer esta mañana es uno de los grandes textos de la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios y toda es útil, ¿no? Pero hay algunos textos que tienen tanta profundidad, tanto impacto en tantas áreas, que son tan cardinales, tan claves, que decimos, este texto es muy importante. Y si pudiéramos categorizarlo de esa manera, este estaría dentro de los textos más importantes de toda la Biblia. Porque este texto trata con esta pregunta, que es la pregunta más importante de la vida. Es la pregunta que divide a la humanidad. Esta pregunta pone a todos en estos dos grupos, los que van a disfrutar de los beneficios del reino y los que van a estar afuera del reino. La pregunta es, ¿quién es Jesús para mí? Esa es la pregunta que va a dividirlos a todos. Porque muchos quieren los beneficios del reino, pero este es el principio. Vos no podés tener el reino sin el rey. Si vos fallás en entender quién es el rey, si vos fallás en reconocerlo y en vivir como el rey de tu vida en cuanto a Cristo, entonces no tenés parte del reino. El reino es para los que han creído que Cristo es quien dijo ser. Y hay una sola respuesta correcta en cuanto a quién es Jesús. Y en este pasaje la vamos a ver. Y esa respuesta correcta, cuando una persona lo cree de todo corazón y abraza esa verdad y vive de acuerdo a esa verdad transforma toda su vida. Esa verdad es la que le da acceso al reino y todos los beneficios del reino. Y esa verdad revoluciona el mundo entero. Esa es la verdad que hace que la iglesia avance. Esa es la verdad que es el fundamento de toda iglesia verdadera. Esta verdad que vamos a leer ahora es lo que da firmeza y crecimiento y desarrollo a cualquier iglesia fiel en el mundo entero. Entonces, este es un pasaje muy, muy importante. El título de la predicación de esta mañana es La confesión central del reino. La confesión central del reino. Lo titulé así
porque claro, el Evangelio de Mateo se trata del reino y estamos aprendiendo de cómo es el reino, cómo es la vida del reino. Y este pasaje nos va a enseñar esto. En el corazón de la vida del reino lo que hay es una confesión. Esa confesión es el centro de toda la vida del pueblo de Dios hoy. ¿Quién es Jesús? Y por eso vamos a estudiar la confesión central del reino. Leemos el pasaje, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Has escuchado seguramente de este pasaje y leído muchas veces, porque este pasaje es un campo de batallas para muchas doctrinas y con muchos grupos. Así que entender los detalles de este pasaje es muy importante para poder definir estas doctrinas. Pero no quiero desviarme de nuestro objetivo principal. Queremos ver lo que Mateo está diciendo y él está apuntando a este gran propósito, mostrar la respuesta a esta pregunta, es la esencia de todo su evangelio. Podríamos, si tuviésemos que elegir un versículo o una sección para resumir todo el evangelio de Mateo, tal vez tendríamos que elegir este. Porque esto es lo que Mateo está demostrando, quién es Jesús. Y no lo está demostrando solamente por una cuestión de debate, lo está demostrando para que el mundo crea y disfrute de los beneficios del reino. ¿Quién es Jesús? Es lo más importante para Mateo y debe serlo para vos también. Entonces, la confesión central del reino. En primer lugar, la confesión central del reino es rechazada por el mundo. La confesión central del reino es rechazada por el mundo. Y lo que vamos a ver en estos primeros versículos es cómo Mateo va a presentar en esta escena lo que el mundo dice de Jesús. Déjenme mostrárselos. El versículo 13 arranca con el escenario de esta pregunta. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo. ¿Se acuerdan que Jesús había estado moviéndose en los últimos capítulos? ¿Se acuerdan de por qué Jesús viajaba? Recordemos esto. La mayor parte de su ministerio él lo pasó en Galilea, predicando, enseñando, y las multitudes empezaron a seguirle. Pero en los últimos capítulos empezamos a ver cómo Jesús se intenta escapar de la gente. ¿Se acuerdan que se cruza al otro lado del mar a un lugar desierto y toda la gente se viene ahí? Se va a la región de Tiro y de Sidón, a otra zona, ¿no es cierto?, fuera de los límites de Israel, y allá también gente se acerca a él. Ahora Jesús se va a otro lugar y podemos suponer que la razón por la que se está yendo a este lugar es la misma. Él se está tratando de alejar de las multitudes para estar solo con sus discípulos. Tal vez él necesitaba descansar con sus discípulos, pero más importante, él quiere influenciar a sus discípulos, quiere instruirles, quiere estar con ellos. Entonces él quiere salir del ruido y de la ocupación de la multitud para estar con ellos. Así que se va a Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos se identifica con este nombre porque hay 2 Cesareas en Israel. Y esta ciudad, que se llama Cesarea de Filipos, es una ciudad que está al norte de Israel. De hecho, es el punto más al norte que uno podría ir sin salirse de Israel. Está al límite del mundo gentil. Ahí en el norte de Israel es donde está el monte Hermón, que tiene nieves eternas y es de donde nace el río Jordán.
Así que casi de cualquier lugar de Israel vos podrías mirar hacia el norte y ver allá a la distancia los picos nevados del monte Hermón. Y de allá empiezan a surgir los primeros hilitos de agua que van a formar este río tan famoso, el río Jordán, que va a correr por toda la tierra de Israel. Así que en la zona ahí, donde nace el río Jordán, en la zona donde se termina Israel, está ahora el Señor. El hecho de que ese sea el escenario para este debate o para esta pregunta no es casualidad. Esa es una región que por estar tan pegada a los gentiles, históricamente ha sido una región de mucha idolatría. Hay algunos templos paganos que son conocidos, que fueron históricos de esta región. En esta región había un culto al emperador muy importante. Aún el nombre de la ciudad se llama Cesarea, ¿no es cierto?, en honor al César. Entonces, en esta zona de tanta idolatría, donde estaban estos templos, es donde va a estar esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Jesús es uno más dentro de todos los credos que hay en el mundo? ¿Jesús es uno más que está tratando de imponerse para tener también sus seguidores y sus templos y su adoración? ¿Quién es Jesús? Y la respuesta va a venir ahora en un momento donde Jesús no es uno más de todos. Él es el Hijo del Dios viviente. Hay un solo Dios verdadero. Y que en ese contexto se haya tenido esta conversación no es casualidad. Jesús se había ido entonces para esa región y ahora, por lo que nos dice Marcos, él ya está volviendo cuando tiene esta conversación. Él está a las afueras de Cesarea de Filipo, ya saliendo de la ciudad, y él toma la iniciativa para hacerle una pregunta a sus discípulos. Claro que la pregunta él no la hace porque no sepa la respuesta a esta pregunta. Jesús sabe todo y él ha estado con la gente. Él sabe la respuesta a esta pregunta. Pero esta pregunta es para comenzar una conversación y poner el dedo en este punto tan crítico. Él quiere preparar a sus discípulos para lo que está por venir. Cuando sigamos avanzando en las próximas semanas, vos vas a ver que Jesús va a empezar a hablar de su muerte y el rechazo de Israel. Y los días que vienen por delante no van a ser nada fáciles. Cada vez va a haber más dificultad y los discípulos van a llegar, ¿no es cierto?, al momento crítico donde van a ver a Jesús crucificado. Y entonces ellos necesitan lidiar con esta pregunta para prepararse para lo que viene por delante. Porque una cosa es decir Jesús es el Cristo, otra cosa es creerlo de verdad. Jesús no está tratando con información acá. Él no solamente le está preguntándole para saber qué piensa la gente o para saber qué piensan ellos. Él les va a preguntar porque Él quiere que ellos se afirmen en esta verdad. Él quiere que ellos tomen una decisión y hagan un compromiso con esa verdad. Está bien, si yo soy el Cristo, ahora vamos a avanzar de acuerdo a esa verdad. Pero primero había que poner esa base. Bueno, esta mañana esto es lo que este pasaje va a hacer en tu corazón. Va a escarbar en tu corazón para preguntarte quién decís que es Jesús. Porque lo que vos digas es lo que va a marcar tu vida. Y sin importar lo que venga por delante en tu vida, esta pregunta es la que va a marcar tu destino en esta vida y en la eternidad. Así que Jesús está escarbando en el corazón. Y arranca haciendo la primera. Va a hacer dos preguntas Jesús. La primera pregunta es la que tenemos acá. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta primera pregunta tiene que ver con lo que los discípulos estaban escuchando de la multitud alrededor. Ahora estaban solos, pero lo que habían escuchado antes. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos van a responder. Y en su respuesta vamos a ver reflejado a este mundo y cómo el mundo responde a Jesús. Miren la respuesta. Primero, ¿quién es el Hijo del Hombre? La primera respuesta es, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Tal vez podríamos mirar cada una de estas interpretaciones que la gente hizo de Jesús con diferentes categorías. Si podríamos ponerle un título a esta sería la visión supersticiosa de Jesús. Algunos miraban a Jesús y tenían una interpretación supersticiosa de Jesús.
¿Y de dónde viene esta superstición? Bueno, ustedes se acuerdan, ya pasamos por el pasaje donde vimos que Herodes había mandado matar a Juan el Bautista. Y cuando ve que Jesús empieza a tener más fama, empieza a aterrarse. ¿Y cuál es el miedo de Herodes? El miedo es que Juan haya resucitado y que este que anda por ahí es Juan y que tiene todo este poder y él lo mató, lo mandó a matar. Así que ahora está aterrado por las consecuencias que podrían venir. Es Juan el Bautista que resucitó. Evidentemente, lo que Herodes pensaba, no solo él lo pensaba, porque los discípulos dice unos Juan el Bautista, o sea, no es algo de Herodes nomás. Esta idea se había popularizado entre la gente. ¿Quién es Jesús? Jesús es Juan el Bautista resucitado. Ahora vos decís, pero esto es absurdo. O sea, Jesús nació en Belén, creció ahí en Nazaret, la gente lo conocía y ¿cómo va a ser Juan resucitado? No tiene ni pie ni cabeza esto. Pero te asombra ver cómo la gente del mundo es tan propensa a elegir una idea supersticiosa de Jesús antes de que una idea histórica, concreta y real. Si vos mirás en este mundo, muchos dicen creer en Jesús, pero el Jesús en el que creen es un Jesús totalmente distorsionado. No es el Jesús histórico, no es el Jesús de los evangelios, no es el Jesús bíblico, es el Jesús de sus propias ideas. Ideas que no tienen ni pie ni cabeza, ideas que no tienen ninguna corroboración, pero son ideas que la gente se hace de quién es Jesús y cómo vivir una relación con Jesús. Quiero decirte algo, el Jesús supersticioso no puede salvar a nadie. Si alguien cree que Jesús es Juan el Bautista resucitado, aunque Juan el Bautista haya sido el gran profeta, esta persona está perdida, está condenada, porque solo el Jesús verdadero puede salvar. Ahora vamos a ver quién es Jesús verdaderamente. Pero el Jesús verdadero está en las Escrituras, no está en las ideas paganas o en las ideas supersticiosas de la gente. Entonces, el mundo tiene ideas supersticiosas de Jesús. Esta sería la primera respuesta. La segunda respuesta sería la respuesta religiosa de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Otros dicen que es Elías. ¿De dónde sacaron que Jesús fuese a ser Elías? Bueno, en el Antiguo Testamento hay específicamente dos pasajes en el libro de Malaquías. Malaquías 3, versículo 1 y Malaquías 4, 5 y 6, que anuncian que antes de que llegue el Mesías iba a venir Elías, lo llama. Iba a venir un profeta con las características de Elías, que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías. Entonces la gente lo mira a Jesús y ¿qué dice? Es Elías. Ahora, miren este cuadro. Si ellos estaban estudiando el Antiguo Testamento, ¿cómo no podían ver que Jesús no era Elías, sino que era el Mesías realmente? ¿Por qué no lo podían ver? No lo podían ver porque ellos no querían esa verdad. Ellos no querían que Jesús sea el Mesías. No querían que Jesús sea el Mesías por las demandas que les ponían. Entonces, como ellos no querían que sea el Mesías, ellos iban a sus Biblias para tratar de encontrar un versículo, una excusa, un argumento para explicar esto que está pasando sin aceptar que Jesús es el Mesías. Así que este es el clásico ejemplo de cómo el mundo religioso que no quiere aceptar quién es Jesús verdaderamente, lo que hace es ir a la Biblia, torcer el significado de los textos bíblicos, distorsionar la imagen de Jesús y hacer un Jesús a su medida. Hacer un Jesús que no les incomode. Hacer un Jesús que no les ponga la presión que el Jesús verdadero pone sobre sus vidas. Entonces crean otro Jesús. Esto ha sido un problema a través de toda la historia del cristianismo. Desde el comienzo de la historia han habido sectas que han tratado de torcer la identidad de Jesús. Hoy andan por ahí, ¿no es cierto? Algunas de estas sectas te golpean la puerta y son los testigos de Jehová. Y ellos te dicen, sí, nosotros creemos en Jesús. Claro que sí, Él es el Salvador del mundo. Él nació en Belén, Él dio su vida por nosotros. Todo eso ellos lo van a decir. Pero cuando vos presionás, ¿no es cierto? Y decís, vos creés que Jesús es Dios Hijo. Ellos te van a decir, no, Él es el Hijo de Dios.
igual que nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Él no es Dios en esencia, Él no es igual que el Padre. Y esto no es nada nuevo. Desde el siglo IV, las herejías que hoy promueven los testigos de Jehová han estado circulando en la vida de la iglesia. O los mormones que creen que Jesús es uno de los hijos de Dios, es un Dios más. Los mormones creen en muchos dioses. Si vos sos un buen mormón, podés convertirte vos también en un Dios y tener tu propio planeta y poblarlo y que todos te adoren a vos. Entonces Jesús es un Dios más entre muchos, ¿no? De hecho, Jesús es hermano de Satanás, según los mormones. Así que hay toda clase de distorsiones en cuanto a quién es Jesús. Y estas personas te agarran la Biblia y te lo muestran. Acá está el versículo. Pero lo que hacen estas personas es torcer el sentido de la Biblia para cambiar la identidad de Cristo para su propia perdición. Y quiero decirte algo. Si vos no acertás en quién es Jesús, vos estás perdido. Estas personas están perdidas. Los testigos de Jehová están perdidos. Los mormones están perdidos. Y toda persona que niega quién Jesús es. No, Jesús no es Elías. Jesús no es Juan el Bautista. Entonces la visión supersticiosa está equivocada. La versión religiosa de Jesús está equivocada. La respuesta de la autoridad extrabíblica también está equivocada. Mirá la próxima. Otros decían Jeremías. Jesús es Jeremías. ¿De dónde sacaron que era Jeremías? Si vos mirás todo el Antiguo Testamento, nunca se menciona que Jeremías esté relacionado con el Mesías. Nada que ver. ¿De dónde salió esto? Bueno, hay unos escritos de la tradición judía que tienen mucha información histórica, pero no son inspirados y están en la vida del pueblo de Dios desde mucho tiempo atrás. Entre estos libros hay uno que se llama Macabeos. Tal vez te suena porque este libro, en el 1600, fue incorporado por la Iglesia Católica dentro del canon bíblico y está dentro de los libros deuterocanónicos, según la Iglesia Católica. Y ahí en el libro de Macabeos aparece una referencia a un profeta que iba a venir antes de la llegada de el Mesías, y es Jeremías. Uno se puede imaginar por qué se asociaría a Jeremías con la venida del Mesías. Jeremías fue el profeta llorón. Fue el profeta quebrantado por el pecado del pueblo que llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y esto es lo que iba a pasar con el Mesías. De hecho, esto es lo que pasó con Jesús. Lo vemos a Jesús llorando muchas veces por la nación de Israel. Pero no, Jesús no es Jeremías. ¿De dónde sacan que Jeremías? Bueno, de otro lugar que no es la Biblia. La identidad de Cristo no viene de ninguna revelación externa a la Biblia. No viene de ninguna imaginación humana. No viene de ninguna comunicación directa con Dios. La definición de quién es Jesús viene de las Escrituras y de las Escrituras bien interpretadas. Entonces, estas personas que armaron una idea de Cristo basado en fuentes extrabíblicas también están condenados. Vos estás expuesto a estas fuentes extrabíblicas, ¿no? Que te distorsionan la imagen de Cristo todo el tiempo. Si vos mirás, por ejemplo, un informe de la arqueología del History Channel y te van a explicar quién es Cristo, van a deformar la imagen de quién es Cristo. Y si vos creés lo que ellos te dicen, vos estás perdido y vos estás fuera del reino. No, todas estas visiones del mundo son simples expresiones del rechazo de este mundo a quien Cristo es. Cristo no es nada de esto. El mundo formó estas ideas para no aceptar que Él es quien dice ser. Así que Jesús está escuchando a los discípulos y le están diciendo, algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, déjenme mencionar esto. Esta lista que los discípulos le dan no es una lista comprensiva, no abarca todo lo que la gente dice de Jesús. Porque la gente decía muchas más cosas de Jesús. Si vos haces un recorrido rápido por los evangelios, por ejemplo, en Marcos 6:3, vos ves que la gente dice Jesús es el hijo del carpintero, menospreciando la autoridad de Cristo y rebajándolo. Es un simple carpintero. En Juan 6:42, Jesús es solo el hijo de José. En Juan 9:24, Jesús es un pecador. Sabemos que es un pecador, dicen los fariseos. Jesús es el pecador.
Nunca demostraron que él haya pecado en nada, pero esto es lo que decía la gente, ¿no? En Juan 8:49 lo acusan a Jesús de ser un hijo ilegítimo. Ah, sí, María dice que estuvo embarazada del Espíritu Santo. Sí, seguro. ¿Quién se va a creer eso? ¿Con quién estuvo María, no es cierto, para tener a Jesús? Estas eran las acusaciones, los ataques. Jesús es un hijo ilegítimo. En Juan 10:20 se dice que Jesús es un loco. Está totalmente fuera de sí. O sea, las cosas que decían de Jesús eran de todas, ¿no es cierto? El rechazo era abierto. En contraste de esto, nosotros podemos mirar los evangelios y ver qué es lo que Dios decía de Jesús. Y ver, por ejemplo, la voz del cielo que se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto es lo que el cielo dice de Jesús. ¿Qué es lo que los ángeles dicen de Jesús? Cuando se aparecen en el cielo y le hablan a los pastores, les dicen, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, vayan a adorarlo. ¿Qué es lo que los demonios dicen de Jesús? Los demonios saben que Él es el Cristo, el Hijo de Dios que viene para reinar. ¿Qué es lo que las Escrituras dicen de Jesús? Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, las profecías y los textos que hablan de Cristo, todos unánime. Él es Dios hecho hombre, el Rey prometido de Israel, el Mesías. ¿Qué es lo que Jesús mismo dice de Él? Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Esto es lo que Jesús dice de Él mismo. Entonces hay un conflicto acá. Hay una tensión. Lo que el mundo dice de Jesús y lo que el cielo dice de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué vas a decir vos de Jesús? Vos tenés que decidir quién es Jesús. ¿Jesús es un loco? ¿O Jesús está hablando con verdad las palabras de Dios? ¿Jesús es un engañador, un embustero? ¿O Jesús es verdaderamente el Mesías prometido? ¿Jesús es un dictador manipulador? ¿O Jesús es el rey anunciado? ¿Quién es Jesús? Nadie queda en el medio. Las aguas se dividen con esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y hay dos conclusiones. O vos vas a estar equivocado o vas a tener razón. Del lado equivocado están todos. Del lado de los que tienen razón está una sola respuesta. Hay solamente una verdad. No hay muchas verdades, no hay muchas perspectivas, no hay muchas opiniones de Jesús que son verdaderas. Hay una sola verdad que salva. Hay una sola verdad verdadera. ¿Quién es Jesús? Y eso es lo próximo que vamos a ver. Entonces, la confesión central del reino es rechazada por el mundo. En segundo lugar, la confesión central del reino es profesada por los discípulos. Los discípulos, ellos sí saben quién es Jesús. Y ellos lo van a decir. Y ahí viene la pregunta, versículo 15. Él les dijo, y esto es enfático, ¿no? A ellos. Está mostrando un contraste. Por un lado, las multitudes, esto es lo que ellos dicen, entiendo, pero ahora les hablo a ustedes. Y pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta para vos esta mañana. ¿Quién decís vos que es Jesús? Fíjate que yo no te estoy preguntando, ¿quién dicen tus papás que es Jesús? No te estoy preguntando, ¿quién dicen en la iglesia que es Jesús? No te estoy preguntando cuál es la respuesta correcta a quién es Jesús. Te estoy preguntando, ¿quién decís vos que Él es? Esta pregunta tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tus convicciones, tiene que ver con lo que crees, con tu fe. ¿Quién decís vos que es Jesús? Cuando Jesús está haciendo esta pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Frente a Jesús están sus discípulos, entre ellos Judas, ¿no? Y nosotros sabemos que Judas estuvo por 3 años con el Señor, junto con todos los demás. Aún Judas fue un hombre que recibió mucha confianza al dársele el dinero del grupo para administrar. Y aún todo ese tiempo que él estuvo predicando, enseñando, saliendo como misionero, compartiendo con el equipo, administrando el dinero, aún Judas no creía que Jesús era el Mesías.
¿Sabes qué? Yo pienso que para este momento tal vez Judas ni siquiera él mismo se daba cuenta que él no creía. Tal vez él pensaba que por estar con el equipo, por apoyar lo que Jesús estaba haciendo, él era parte. Él ya estaba en el reino. Pero este día Jesús, teniendo a Judas delante, hizo esta pregunta: ¿quién decís que soy yo? Este era el momento para que Judas se evalúe. Este era el momento para que Judas reconozca y se dé cuenta que él estaba con Jesús por otras motivaciones. Él amaba el dinero. Él quería el prestigio que iba a venir después, teniendo a Jesús como el rey de Israel y él estando como uno de sus seguidores más cercanos. Judas debería haber evaluado su corazón. Pero un tiempo más tarde iba a evidenciarse que él nunca había creído que Jesús era el Mesías. Pero cuando llegó el momento, él eligió entregarlo. Si él hubiese creído que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, como lo va a decir Pedro, él jamás hubiese hecho eso. Así que, vosotros, ¿quién decís que soy? Pedro va a responder. No nos sorprende. Muchas veces él habla como alguien que se vuelve el vocero del grupo, ¿no? Él es el que toma la iniciativa. Él es el que va al frente. Así que él habla por todos cuando dice esto. Él le preguntó a todos y no todos le responden, pero Pedro está hablando y él le está respondiendo en nombre de todos. Y esta es la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la respuesta correcta. Las palabras que Pedro usa son muy precisas. Esta expresión, tú eres el Cristo, es una expresión muy judía. Todo el Antiguo Testamento anunciaba la llegada del Mesías. Y claro, el término Cristo es el término griego para reemplazar el término del Antiguo Testamento Mesías. Él es el enviado, Él es el ungido por Dios, el Cristo. El término Cristo es el más significativo, es el que va a resumir la identidad de Cristo de manera más completa. Este término es un término muy amplio porque abarca todas las profecías del Antiguo Testamento en donde Pedro está diciendo todo esto es Jesús, todo esto es Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento estaba esperando la llegada de el Cristo, ¿no? Ahí en Mateo 2:4, esto es lo que los sacerdotes y escribas dicen de dónde iban a ser el Cristo, y usan ese término, iban a ser en Belén. Y este término de el Cristo es el término que más irritó a los líderes de Israel. De hecho, en los últimos momentos, cuando lo van a juzgar a Cristo y lo van a condenar a muerte, este título, el Cristo, es el que va a terminar de cortar el queso. Es el que va a terminar de definir a este hay que matarlo. ¿Por qué hay que matarlo? Hay que matarlo porque él dice ser el Cristo. Miren, a los líderes de Israel no les molestaba que Jesús diga cualquier cosa que él quiera decir. Pero si él decía, yo soy el Cristo, esto era inaceptable. Pero justamente esto es lo que separa a las personas salvas y a las no salvas. Es decir, tú eres el Cristo. Si mirás ahí en Mateo 26, 63 al 65, vos ves esto de los fariseos resentidos con que Jesús diga que Él es el Cristo. Y si mirás en Marcos 15, 31 y 32, después que lo crucifican a Jesús, cuando Él está colgado en la cruz, ahora toda la gente a su alrededor se burla de Jesús y le dice, ahí está el Cristo, mírenlo. El Cristo es el título que Jesús usó y era el que definía su identidad. Y por eso es que estos hombres se están burlando de él. Entonces el mundo se burla de que Jesús sea el Cristo, pero los ángeles usaron este título cuando lo presentaron a Jesús. Él es el Cristo, en Lucas 2:11. Los demonios usaron este título para reconocer quién es este hombre. Él es el Cristo. Y muchos de los que se van convirtiendo en los evangelios van usando este término. Los samaritanos, Marta. En el libro de los Hechos, esta es la predicación. Cuando salen los apóstoles a predicar, ¿qué es lo que defienden? Defienden que Jesús es el Cristo para convencer a las personas de esta verdad y llamarles a la conversión.
Entonces, ¿sabía Pedro que Jesús era el Cristo o no? Esta charla que están teniendo ahora, ¿es la primera vez que hablan de que Jesús es el Cristo? No, no era la primera vez. Desde el primer día, cuando Pedro llegó, su hermano, que lo fue a buscar y lo invitó, ¿saben qué le dijo? Vení porque encontramos al Cristo. Así que desde el primer día, Pedro sabía que era el Cristo. No fue que acá fue la primera vez que Pedro dijo es el Cristo. No, no fue la primera vez. Ya sabía que era el Cristo. ¿Por qué es tan significativo este momento? Porque aunque Pedro ya había dicho que Jesús es el Cristo, ahora Jesús le está preguntando esto. ¿Ustedes están seguros? Miren que las cosas se van a poner muy feas. Miren que el mundo me va a rechazar. Se dan cuenta que todos me están rechazando. Se dan cuenta que todas las multitudes se están yendo. ¿Qué harías si el 95% de la iglesia se va y dice todo esto es una farsa, Matías es un falso maestro, la Biblia es todo basura, no sirve para nada y nos vamos al mundo? ¿Qué harías vos en esa situación? Eso es lo que los discípulos están enfrentando, todos se van. Entonces ahora lo que Jesús le está preguntando es, no me diga lo que te dijo Andrés, no quiero saber lo que dice la Biblia, no quiero saber lo que dice la Biblia, quiero saber qué decís vos. Quiero saber quién crees que soy. Esa es la pregunta. Y Pedro está respondiendo con sinceridad, está respondiendo con convicción. Tú eres el Cristo. Y agrega más, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no dice un hijo del Dios viviente, es el Hijo con el artículo definido en griego, mostrando de que no hay muchos hijos del Dios viviente a la altura de Cristo. Claro, la Biblia dice que vos y yo somos hijos de Dios, pero vos sabés que Jesús nunca dijo del Padre, el Padre es nuestro Padre. Siempre Jesús dijo, el Padre es mi Padre y es vuestro Padre. Pero nunca Jesús dijo, el Padre es nuestro Padre, porque el Padre no es Padre de Jesús, de Cristo y nuestro de la misma manera. Él es Padre de Cristo en una forma única. Por eso Jesús no es un hijo de Dios, es el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente está diciendo Pedro que Jesús es igual al Padre, que tiene la misma naturaleza, es de la misma clase. Jesús es Dios Hijo. Eso es lo que está diciendo Pedro. No un hijo del Dios viviente, es el Hijo. Y es el Hijo no de un Dios, es el Hijo de el Dios viviente, el único Dios que vive. Hay muchos dioses falsos, hay un solo Dios verdadero y Jesús es Dios Hijo. Claro, en este momento Pedro tal vez no podría haber explicado la doctrina de la Trinidad, porque él no la había pensado suficiente todavía. Pero él está afirmando lo que da fundamento a la doctrina de la Trinidad. Jesús es Dios y es idéntico al Padre. Es el Hijo del Dios viviente. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién decís vos que es Jesús? ¿Vos crees que esto es verdad? ¿Es solamente un cuento? ¿Es solamente una tradición? ¿Es solamente una afirmación útil para algún aspecto de tu vida? ¿O esto es verdad? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la confesión central del reino es rechazada por el mundo, es profesada por los discípulos. En tercer lugar, es producida por la obra soberana de Dios. La confesión central del reino es producida por la obra soberana de Dios. Mira el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. La palabra bienaventurado ya la venimos estudiando en Mateo desde muy atrás. ¿Se acuerdan ahí en Mateo 5 cuando arrancó el Sermón del Monte? Y Jesús empezó hablando de las bienaventuranzas. ¿Quiénes van a ser súper felices? ¿Quiénes van a tener el favor de Dios? O dicho de otra manera, ¿quiénes van a participar del reino? ¿Quiénes son los beneficiarios del reino y tienen todas las bendiciones espirituales? ¿Quiénes van a estar completamente satisfechos? ¿Quiénes son? Y ahí Jesús los describió en Mateo 5. Tiene que ver con un cambio de corazón. Personas que han sido salvadas. Así que ahora, esta idea de bienaventurado, tráela para acá y mira cómo Jesús está respondiendo.
Ni bien Pedro dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice, vos sos salvo. Vos sos parte del reino. Ya lo tenés. Vos sos uno de los bienaventurados. Vos sos uno del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este es el corazón del Evangelio. ¿Quién es Jesús? No solo en información, sino en inclinación del corazón hacia esta verdad. Es la fe salvadora que afirma quién es Jesús y que responde a eso. Y Pedro está mostrando fe salvadora en estas palabras. Él dice, ¿quién es Jesús? Y Jesús dice, súper feliz. Pedro, mira, de todas las cosas que podrías tener en este mundo, vos tenés el tesoro más grande, porque me tenés a mí. Porque vos tenés el reino, todo lo que hay en el reino. Bienaventurado, Pedro. Ahora Jesús agrega más. Bueno, interesante cómo lo llama. Le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le recuerda a Simón sus orígenes. Le recuerda a su familia, su papá. ¿Se acuerdan que Simón es hijo de un pescador? En ese tiempo los pescadores no eran las personas más influyentes o reconocidas. Los fariseos dijeron, esto es gente sin letra y del vulgo. Esta es gente ignorante. Y ahora están predicando. Bueno, Pedro era eso. Era el hijo de un ignorante. ¿Cómo es que Pedro podría estar ahora diciendo con su boca las palabras más verdaderas y más significativas que cualquier labio humano podría decir? ¿Cómo es que Pedro está diciendo esas palabras? ¿De dónde las sacó Pedro? ¿Fue a la universidad para aprenderlas? ¿Estudió mucho? ¿Era muy inteligente Pedro y por eso supo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? No fue por eso. Acá Jesús le va a decir cómo fue. Simón, hijo de Jonás, sos súper feliz. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? El poder hacer esta confesión, no con la boca nomás, sino creerlo de corazón. Que yo diga que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es algo imposible para el hombre, fuera de un obrar soberano de Dios. ¿Qué es lo que el hombre necesita para que él pueda decir estas palabras como Pedro las dijo? Lo que necesita es que Dios se las revele. Esta palabra revelar tiene que ver con sacar la cubierta, sacar a la luz, exponer, mostrar, es quitar el velo. Y es muy gráfico porque la Biblia dice que todos nacimos cegados, ciegos por nuestro propio pecado y llevados por Satanás y enceguecidos por Satanás en un mundo de engaño. Así estamos todos. Todos perdidos, yendo hacia nuestra condenación, con un corazón endurecido, sin querer responder al Evangelio, sin ver la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecado, ¿qué es lo que hizo? Nos dio vida. ¿Saben lo que hizo Dios con Pedro? Él le corrió la cortina y Él dejó que Pedro vea la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y cuando Pedro lo vio, creyó, se abrazó esa verdad y vivió lo que dijo Pablo. Ahí en Filipenses capítulo 1, cuando Dios concede que creamos en Él. Esto es lo que Pedro vivió. Dios le concedió a Pedro, creer en este momento. De hecho, no es este el momento en que Pedro se convirtió. Esto él ya lo había experimentado antes, pero en este momento Jesús lo afirma. Esto es verdad. Pedro cree, su fe es verdadera. ¿Por qué? Porque él no podría decir esto si no fuese a ser por Dios. Y Jesús ve el corazón. Así que esto no te lo reveló carne ni sangre. Ahí en Mateo 11, 25 al 27 pueden anotar como referencia para leer después. Jesús habló también de cómo el Padre revela estas cosas a las personas menos imaginadas, a los niños.
Dios las oculta de los sabios y los poderosos y los nobles, y Dios se las revela a los niños, a los que serían despreciados por el mundo. Este es el milagro de la salvación. El milagro de la salvación es que el mismo evangelio se predica a una gran multitud. Y aunque la verdad está ahí disponible, aún ahí se requiere un obrar específico de Dios en el corazón para que la persona pueda creer. Y este obrar es soberano. Jesús se lo está diciendo a Pedro: tú eres bienaventurado porque te lo reveló mi Padre. ¿Entendés el tesoro que tenés? Si vos podés ver el evangelio, ¿entendés que vos no tenías derecho al evangelio? Que vos no sos mejor que los que no entienden el evangelio, que fue un obrar de gracia de Dios que quitó el velo y te dejó verlo. Y vos hoy lo ves, lo amás, lo abrazás, lo creés por obra de Dios. Súper feliz. No te lo reveló carne y sangre. Esto no es algo que alguien te lo pueda enseñar. Tus padres no te pueden hacer un cristiano. Una iglesia sana no te puede hacer un cristiano. Tu mejor amigo no puede hacerte un cristiano. Esto es algo que Dios obra en el corazón. No lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es interesante que Jesús use también esta expresión para aún señalar su relación con el Padre. Mi Padre te lo reveló. Vos decís, bueno, ¿qué tiene de raro? Yo le digo mi Padre también a Dios. No, pero Jesús se lo está diciendo en otra manera. De hecho, los fariseos se enojaron tremendamente con Jesús por decir estas palabras. Y lo acusaron de blasfemo, porque Jesús decía que Dios era su propio Padre. Y esto era algo aberrante, porque los fariseos entendían lo que eso significaba. Si Jesús decía que el Padre era su propio Padre, Jesús estaba diciendo que Él era igual que el Padre. Y esto era una aberración para los fariseos. Y Jesús lo está diciendo acá con su boca. Mi Padre te lo reveló, mi propio Padre. Así que la confesión central del reino, dijimos, es rechazada por el mundo, es profesada por los discípulos, es producida por la obra soberana de Dios. En cuarto lugar, es colocada como su fundamento. Es colocada como su fundamento. La confesión central del reino se va a volver en el fundamento para el reino completo. Todo el reino que Jesús vino a establecer se apoya sobre esta verdad que Pedro acaba de decir y que todo verdadero discípulo dice y que es fruto del obrar soberano de Dios. Esta verdad es la verdad que da sostén a todo. Sacás esto y no hay nada. Esto sostiene todo el reino. Y esto es lo que Jesús va a decir en las próximas palabras. En las próximas palabras quiero que notes esto. Jesús va a anticipar una nueva era que está comenzando. Esta nueva era del establecimiento de su reino, en donde Él va a hablar en futuro de lo que Él va a hacer y cómo Él va a edificar, va a estar rodeada de un término que va a usar Mateo por primera vez, que es el término iglesia. Solamente Mateo es el único de los evangelios que se menciona la palabra iglesia, y solo 3 veces la menciona Mateo, acá y en el capítulo 18. Y Mateo va a hablar de la iglesia, acá. Y este pasaje es un pasaje clave, porque en este pasaje vemos la promesa de Cristo de la formación de la iglesia. La iglesia, para este momento, no había comenzado todavía, pero Cristo va a hablar de la iglesia, y Cristo va a hablar de cómo se va a edificar la iglesia, y Él va a mostrar que esta verdad que Pedro acaba de decir va a dar fundamento a todo ese desarrollo. Así que Jesús está hablando de la nueva era que está comenzando. Y en esta nueva era los apóstoles van a tener un lugar clave. Lo vamos a ver en un momento. Así que Él le va a responder esto. Y yo también te digo. Vos decís, Pedro, que yo soy el Cristo. Ahora déjame a mí decirte algo a vos. Ahora, después de esta confesión, ahora viene una promesa. Ahora viene una afirmación. Cristo va a hablarle a Pedro. Yo te digo también que tú eres Pedro. Antes Jesús lo llamó Simón, hijo de Jonás. Ahora usa otro nombre, que es Pedro. ¿Y cómo se llamaba? ¿Simón o Pedro? Bueno, sabemos que Simón era el nombre original de este hombre. Pero Jesús le puso a él un sobrenombre.
Y el sobrenombre que le puso es Petros, ¿sí? Piedra, Pedro. Así que Piedra era más bien un sobrenombre, que hoy se volvió el nombre. Nosotros lo conocemos con este nombre, ¿no? Es Pedro él. Pero era un sobrenombre. El sobrenombre no se lo puso Jesús este día. Ya se lo había puesto antes. Ya lo conocían con este nombre. Se le llamaba a él Pedro. Pero Jesús en este día, en este momento, va a explicar por qué le puso el sobrenombre Pedro. Es pensando en lo que iba a pasar este día. Jesús es tan soberano que el día que le puso el sobrenombre sabía lo que Pedro iba a decir. Y él planeó eso para hacer un juego de palabras que puedan mostrar con más claridad este programa que él tiene y el lugar que los discípulos iban a jugar dentro de ese programa. Así que ahora usa el otro nombre y le dice, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, y la base de la palabra es la misma, pero la palabra no es exactamente la misma. La palabra que ahora se va a usar es la palabra Petra, y la diferencia es el género de esta palabra. Y la primera era un género masculino y ahora tenemos un género femenino y está en el caso de la palabra y eso tiene que ver con la función que va a ocupar en la oración. Pero hay un cambio claro. Ese cambio es muy importante porque ustedes saben que este ha sido un campo de batalla de una doctrina que ha traído mucho daño al pueblo cristiano. En algún momento, en el siglo VI, un obispo en la ciudad de Roma que estaba tratando de convencer al mundo de que él tenía que ser la cabeza de toda la iglesia, usó por primera vez este versículo para justificarlo. Y él lo que explicó fue que en estas palabras Jesús le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser la piedra fundamental sobre la que se iba a construir toda la iglesia de Cristo. Y como Pedro fue la piedra fundamental y Pedro pasó sus últimos días en Roma, antes de morir, Pedro le transfirió al próximo pastor ese mismo legado y ese mismo título. Así que los pastores en Roma han sido los sucesores de Pedro hasta nuestro tiempo, donde hay un pastor allá en Roma que lo llaman el Papa, ¿no? Y que él es el vicario de Cristo en la tierra. Este pasaje de ninguna manera se puede interpretar así. Solamente si estás deformando sus doctrinas, ¿no? y rebuscándolo. Una de las evidencias es este cambio que Jesús hace. Jesús no está hablando de Pedro como el fundamento de la iglesia. Él está usando un juego de palabras y está diciendo, tú eres Pedro y ahora yo te voy a hablar de una piedra. La piedra de la que te voy a hablar no es Pedro mismo, sino que es lo que Pedro acaba de decir. Esto que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la verdad que va a dar base y sostén a toda esta nueva era, el establecimiento de la iglesia sobre esta roca. Podemos saber que no era Pedro porque nadie lo interpretó así. Los discípulos en ningún momento en los evangelios dan a entender de que hayan pensado de que Pedro había sido puesto como la cabeza del grupo. En ningún momento. Jesús no lo da a entender en nada de lo que él dijo en ningún otro momento tampoco. Y Pedro mismo, cuando él escribe la epístola de Pedro, en primera de Pedro, y él habla de cómo la iglesia está siendo edificada, y él dice quién es la roca que es el fundamento de la iglesia, él dice que la roca es Cristo. Pedro no creyó que Jesús estaba hablando de él. Y no hay ningún testimonio en la iglesia primitiva de que nadie lo haya tomado así. Por los primeros 400 años no hay un solo registro de que en Roma hay un obispo que ha estado gobernando toda la iglesia del mundo. Esto fue algo mucho más tardío, usado solamente como una forma de ganar poder. Y esto afectó tremendamente la vida de la iglesia por siglos. Este poder y esta autoridad usurpada, donde la autoridad no es un hombre, es Cristo la autoridad sobre la iglesia y su verdad revelada en las Escrituras. Entonces Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Ya hemos estudiado este pasaje, así que no necesitamos pasar mucho tiempo, pero quiero solo señalarte algunos detalles. Fíjate a Jesús hablando de la iglesia y nota que Jesús está hablando en tiempo futuro de la iglesia. Él está hablando en tiempo futuro de la iglesia porque aunque los apóstoles en este momento no entienden todo lo que implica la iglesia, ellos saben que Jesús les está hablando de una nueva era. En su mente ellos están pensando en el establecimiento del reino. Jesús en el capítulo 10 ya les estuvo explicando que el reino que Él va a establecer es muy distinto al que ellos pensaban. Y ahora Jesús le puso un nombre. Este reino que Él está estableciendo se llama la iglesia. En esta etapa inicial, que va a terminar culminando cuando se cumplan todas las promesas con Israel en el reino mesiánico futuro. Entonces, acá Jesús está hablando de edificar su iglesia. Fíjate esta promesa de Jesús, qué específica que es. Primero, notás que Jesús dice, yo edificaré. Él no está diciendo que los apóstoles tienen que edificar la iglesia. Él no le dice, bueno, yo voy a morir, resucitar, pero ahora les dejo la tarea de que ustedes se encarguen de que las cosas marchen bien y que la iglesia prospere. No era tarea de los apóstoles edificar la iglesia. Entonces, Matías, si no es tarea de los apóstoles, ni es tarea de los creyentes, entonces, ¿por qué nos esforzamos tanto? Bueno, la tarea de edificar la iglesia es tarea de Cristo. Los instrumentos que Cristo usa para hacer esa tarea somos nosotros. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos sus miembros. Nosotros somos la forma en la que Él está edificando la iglesia en este mundo, usándonos a cada uno con nuestros dones que Él mismo nos ha dado. Entonces, la iglesia está siendo edificada por Cristo. ¿No te da tranquilidad esto? Miren, cuando Cristo está diciendo estas palabras, la gente lo está abandonando. Los fariseos lo quieren matar. Él sabe que va a morir. Él le va a decir a sus discípulos que va a morir. Y Él le dice, tranquilos, todo está bajo control. Yo voy a hacer que esto pase. Él está prometiendo que esto va a pasar. Y si Jesús es Dios y Él promete que Él va a edificar su iglesia, Él tiene el poder para cumplirlo. Y Él va a cumplirlo. Entonces no hay peligro. La iglesia no va a fracasar. La iglesia va a ser edificada porque Cristo se comprometió a hacerlo. Él va a edificar la iglesia. Esto saca mucha presión de los hombros de los líderes de la iglesia. Porque la tarea de un líder no es edificar la iglesia de Cristo. La tarea de un líder es ser fiel al llamado de Dios y dejar que Cristo edifique su iglesia como Él quiere. Entonces, que la iglesia crezca o no crezca no está en su poder. Que personas abracen el evangelio o no, no está en su poder. Que personas maduren o no, no está en su poder. Su única tarea es ser fiel al llamado del Señor. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y eso no va a fracasar. Ya ganamos, ya tenemos la garantía absoluta. Él va a edificar su iglesia. Esto no puede fracasar. Nota también que Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia. Esta iglesia que Él está edificando no es la iglesia de ninguna persona. No es la iglesia del pastor tal. Es la iglesia de Cristo. Y este es otro de los peligros, ¿no?, de la obra del Señor, en donde nos empezamos a apropiar del ministerio como si fuese a ser nuestro. Y si fuese a servir para nuestros propósitos, para nuestros intereses. Y Cristo dice, no te metas ahí. Esto es mío. Y no se lo voy a dar a nadie más. La iglesia es de Cristo como su esposa y Cristo no presta a su esposa. Es suya y solo de Él es celoso. Su esposa, su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Esto también nos hace temblar frente a esta realidad. Si la iglesia es la iglesia de Cristo, entonces lo que hacemos en la iglesia de Cristo es muy importante. Cristo no toma a la ligera lo que pasa en la iglesia. Él lo toma muy en serio. Entonces, ahí en 1 Corintios capítulo 3, por ejemplo, Pablo advierte que si alguien destruye la iglesia, Dios le destruirá a él. Entonces, cuando vos estás yendo en contra de la obra del Señor, cuando estás murmurando, haciendo tropezar a tus hermanos, cuando no estás usando tu vida para edificar, sino más bien para desalentar o poner tropiezo, vos tenés que estar sabiendo que no lo estás haciendo contra una persona. Lo estás haciendo contra Cristo mismo. Es su iglesia. Y Él
es celoso por su pueblo. Y agrega ahí al final, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué promesa tan preciosa. Una iglesia victoriosa. ¿Qué tan victoriosa es la iglesia? Mira esta imagen. En el mundo antiguo, los antiguos antes de Cristo pensaban en la muerte y pensaban que todos los que morían iban a un lugar que se llamaba el Seol. En el Nuevo Testamento, el término griego para ese lugar de los muertos es el Hades. Claro, la palabra Hades arrastra también un poco de la filosofía griega porque es el término que se usaba para hablar del lugar de los muertos entre los griegos. Entonces, ¿qué es el Hades? Bueno, el Hades es ese lugar a donde van todos los que mueren, ya sea a sufrir o a estar en paz, pero todos están ahí. Y el Hades es ilustrado acá como una fortaleza que tiene puertas que controlan quién entra y quién sale del Hades. Esas puertas son el punto final de una vida, son las que evalúan toda una vida, son las que van a determinar el estado eterno de esa persona. Las puertas del Hades tienen que ver, ¿no es cierto?, con la muerte y con el peor enemigo que el hombre tiene, el pecado y la muerte. Y acá Jesús está diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, diciendo el poder de la iglesia es tan grandioso que supera al poder de la muerte misma. La iglesia es victoriosa porque la muerte no tiene poder frente al avance de sus ejércitos. ¿Por qué no tiene poder la muerte? Bueno, la muerte no tiene poder porque la iglesia tiene un mensaje que trae salvación más allá de esta vida. Una salvación eterna. Es un mensaje de resurrección, es un mensaje de victoria sobre la muerte. La muerte no tiene poder sobre la iglesia porque si la muerte es nuestro mayor enemigo y Cristo venció la muerte y voy a resucitar, entonces la iglesia no teme a nada. Cuando pensás, ¿no es cierto?, en el pueblo de Dios que está avanzando para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y está yendo a lugares peligrosos, Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aún la muerte misma no es un freno para el avance del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no teme a la muerte y aun si fuesen a matar al pueblo de Dios, lo único que están haciendo es adelantando o acelerando el proceso para que ellos lleguen a donde más desean estar. Entonces, nada puede frenar a la iglesia. Nada en este mundo. El Señor es soberano sobre la muerte también. Qué promesa tremenda. Y termina de una manera un poco... perdón, falta el versículo 19 todavía. Agrega algo más, Jesús. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Déjenme resumirlo de esta manera. La iglesia ha visto este pasaje, la iglesia católica, como una promesa de que Pedro es el que decide quién va al cielo y quién no. Está lleno de estos chistes, ¿no es cierto?, donde alguien muere y llega al otro día, al otro lado, y en la puerta del cielo, ¿quién está? San Pedro, ¿no es cierto? Y ahí tiene una conversación con San Pedro. ¿Por qué están estos chistes? Bueno, porque la Iglesia Católica ha popularizado esta idea. Pedro es el que recibió la autoridad para decir quién entra y quién no entra al cielo. Y de ahí los sucesores de Pedro. Y por extensión, la Iglesia Católica es la única desde donde uno puede llegar al cielo. Porque el que tiene las llaves del reino es el Papa. Él determina quién entra y quién no al cielo. Entonces, cuando, por ejemplo, la Iglesia Católica te excomulga de la Iglesia, lo que está haciendo no es echándote de la Iglesia, lo que está haciendo es echándote del reino, es sacándote al infierno eterno. ¿Por qué? Porque ellos tienen la llave y deciden quién va al cielo y quién no. Claro que este pasaje no está diciendo que Pedro es el que decide quién va al cielo o quién no. Jesús le acaba de decir a Pedro, vos sos bienaventurado porque el Padre te quiso revelar. Vos no estás en condiciones de dar esto a nadie, ni de quitárselo a nadie. Esto no tiene que ver con carne y sangre, esto es una obra del Padre. Entonces Pedro no es el que está ordenando esto, ni la iglesia. La iglesia de Cristo no tiene jurisdicción sobre este campo. La iglesia de Cristo no es llamada a incluir o excluir personas del reino.
Este no es el concepto de las llaves. ¿Y qué es el concepto de llave? Bueno, si vos pensás cómo funciona una llave hoy, funcionaba igual que en aquel tiempo, la llave tiene que ver con responsabilidad, con autoridad. Entonces, si a vos te confían las llaves de una casa, vos tenés acceso a esa casa. Pero vos tenés acceso a esa casa para administrarla, para supervisarla, para ordenarla, para limpiar lo que te hayan dado la llave para ese propósito, ¿no? Entonces, el darle la llave a Pedro no es para hacerlo a él el que determina quién entra al cielo y quién no, sino es para mostrar el lugar importantísimo que va a tener Pedro en el avance de la nueva era, que es el establecimiento de la iglesia. Pues decís, bueno, igual estamos en la misma. Pedro tiene un lugar importantísimo. Sí, pero en el capítulo 18, Jesús va a decir estas mismas palabras exactamente a todos los apóstoles. A todos los apóstoles les va a decir, a ustedes les doy las llaves del reino. Entonces la llave del reino no la tiene solo Pedro, la tienen todos los apóstoles. Si vos lees el capítulo 18, cuando Jesús le está hablando a los apóstoles y está hablando del futuro del ministerio de ellos, por extensión se lo está dando a la iglesia. Entonces, en un sentido, las llaves del reino las tiene todo el pueblo de Dios, todos los creyentes. ¿Qué son las llaves del reino? Bueno, la llave del reino tiene que ver no con decidir quién va a ser salvo o quién no, pero tiene que ver con la responsabilidad para administrar el reino de Dios. ¿Y qué es administrar el reino de Dios? Bueno, implica que nosotros tenemos la responsabilidad de no decidir quién va a ser salvo o quién no, sino interpretar las escrituras, entender la doctrina bíblica y ser fieles al llamado que Dios nos ha dado en la tarea de llevar el mensaje hasta el último de la tierra. Nosotros tenemos las llaves del reino. Nosotros tenemos una gran responsabilidad que el Señor nos ha confiado. Y sí, Él nos va a usar como sus instrumentos. Y la iglesia, de forma colectiva, tiene la responsabilidad de vivir y de implementar en la vida de la iglesia las dinámicas establecidas por Dios. Entonces, parte de tener las llaves del reino, como vamos a ver en el capítulo 18, es que la iglesia pueda disciplinar a personas. Y personas que no están viviendo una vida que honra a Dios, la iglesia puede excomulgarlas de la iglesia. Esta responsabilidad que tiene la iglesia está en este contexto. La iglesia es administradora. Dios es soberano. Él está dirigiendo su plan de redención, pero Él nos ha dado instrucciones y la iglesia tiene las llaves para vivir esas verdades en el contexto de cada iglesia local. Tanto más que podríamos hablar de estos pasajes. Estos pasajes son tan ricos. Lo hemos hablado en otras ocasiones y espero que también estén ahí en tu corazón. Pero quiero cerrar ya. Déjeme concluir con estas últimas observaciones. Yo decía hace un momento que si alguien se equivoca en cuanto a Jesús, entonces tiene todo mal. Y la pregunta es, ¿quién decís que es Jesús? ¿Has estado siendo influenciado por las voces de la superstición? ¿Has estado siendo influenciado por las voces de las fuentes extrabíblicas? ¿Ha estado siendo influenciado por las voces de la mala interpretación bíblica? Esto es algo de vida o muerte. Acertar de quién es Jesús es algo que va a determinar tu destino eterno. Entonces, ¿quién es Jesús? Lo explicamos. Él es el Salvador, el Mesías prometido a Israel. Él es Dios hecho carne, que pagó el precio por nuestros pecados. Yo decía también, saberlo no es suficiente. La pregunta es, ¿quién es Jesús para vos? No es solamente una afirmación intelectual, sino una profesión de confianza completa en Él. Entonces, la pregunta esta mañana es cómo vas a responder vos esa pregunta. ¿Quién es Jesús para vos? No la respuesta correcta, la respuesta real. ¿Quién es Jesús para vos? Y si estuviste escuchando y el Espíritu Santo ha traído convicción y vos decís, hoy es el día de abrazar a Cristo como quien Él es y vivir de acuerdo a esa verdad cada día de mi vida, entonces sos bienaventurado. Es la gracia del Señor que está trayendo esa luz. La otra pregunta que pensaba también, ¿estás dispuesto a sufrir las consecuencias de profesar a Cristo como los discípulos lo hicieron? ¿Estás seguro de que querés profesar a Cristo? ¿Estás seguro que querés decir Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Mira que esto te va a costar todo. ¿Estás dispuesto?
Si estás dispuesto o no, eso va a determinar si lo creíste o no. ¿Sí? Porque eso es lo que va a requerir, darlo todo. ¿Sí? Si el Señor está edificando su iglesia también, no hay ningún mérito en nosotros por el avance de la obra. Pensaba, cada cosa que hacemos en donde el Señor decide dar fruto, si de alguna manera podemos ver que el Señor bendice nuestro esfuerzo y hay alguien que se convierte, hay algún avance, hay alguien que madura en la fe, hay algo que está progresando en nuestro contexto, alabá a Dios por eso. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces no es por nada de lo que hicimos nosotros, no es por la capacidad de ningún hombre, no es la sabiduría, no son los dones, no es tu piedad, es Dios el que edifica su iglesia. Así que adóralo a Él por eso, dale gloria a Él. Y si la iglesia es de Cristo, terminado con este pensamiento, tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos conducimos en ella. Tenemos que tener mucho cuidado. Esta es la iglesia del Señor y Él la está edificando. Así que tenemos que protegerla, amarla y ser parte de esa obra para que el Señor nos use en esa tarea. ¿Sí? Así que espero que este pasaje haya aclarado y afirmado y desafiado tu corazón esta mañana. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que pasamos escudriñando la Escritura y viendo cada detalle de este pasaje tan rico y tan valioso para nuestra vida. Ahora, Señor, todo lo que hicimos esta mañana no va a producir ningún fruto sin el obrar de tu Espíritu en el corazón. Y por eso ruego que lo hagas. Despierte el corazón a tu verdad. Y Señor, aún si habría personas que no se han dado cuenta, que no han creído realmente, tal vez como Judas, que estuvo, escuchó, sirvió, se le confió mucho, pero que no creyó. Señor, no permitas ese desenlace dramático y trágico. Trae salvación, abre los ojos, trae convicción para que haya fe verdadera. Y Señor, si esa fe está, ayúdanos a afirmar nuestro corazón en eso. No sabemos lo que viene por delante en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, pero sea lo que venga, Señor, tú estás en control. Tú vas a edificar la iglesia, Cristo lo prometió. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Y Señor, en esto confiamos y nos consagramos a ti y pedimos que tú puedas guiarnos y completar la obra que empezaste en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para cantar la última canción.